En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Septiembre del año 2022, Oh When the Saints Go Marching In, de Still Be You Dixie Club, una versión por supuesto de una de las canciones más icónicas de jazz, de los negros, del jazz negro de Estados Unidos. Hoy día de Santos, Cosme y Damián, santos del siglo IV, agradecido con todos los que nos están viendo y escuchando a través de rcr750.com, a través de las redes sociales @rcr750, en mi caso @bjmc, en el caso de nuestro corresponsal en Italia, Salvatore Lo Mónaco, en Twitter Salva Lo Mónaco, en el caso de Alexander Campos, @CampoAlexam. Disculpo de una vez a Andrea Rondón, que por razones laborales no pudo presentarse, estar hoy con nosotros. Saludos a Pedro de Armas y María Macei, que ya están en el chat en vivo del canal de YouTube. Y bueno, a todos los que están conectados de alguna manera con nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcay en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora insigne, Julio Pinto en los controles, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Y en esta primera parte tenemos ya conectado a nuestro corresponsal de Aquí se habla libertad en toda Europa, pero con especial énfasis en Italia y en España, Salvatore Lo Mónaco, un periodista con muchísima experiencia, que por supuesto es venezolano o ítalo-venezolano, que ahora está en Europa y que con muchísimo gusto él está con nosotros hoy precisamente para respondernos a una pregunta. ¿Qué pasó en Italia? Hubo elecciones anoche. Hola, Víctor. Saludos a todos tus radioyentes y televidentes. Efectivamente, ayer fue un día clave, el día 25, para, digamos, renovar el gobierno italiano. Hay que tomar en cuenta que aquí no se trata de, digamos, de un periodo electoral de 5 años, en Italia, sino que la permanencia del gobierno lo determina el Parlamento, o sea, la mayoría en el Parlamento. Y Italia además se caracteriza por tener en promedio un gobierno no de 5 años, sino de 2 años prácticamente, porque estas coaliciones, que aquí es muy fácil cambiar de partido, cambiar de tendencia, o sea, hay ese ejercicio, pues, político, bueno o malo, pero existe, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en esta ocasión fue que en las anteriores elecciones, uno de los partidos aluvionales que sacó más votos fue el populista Movimiento 5 Estrellas. Ahora, Salvatore, aclárame una cosa. Movimiento 5 Estrellas es dentro del espectro tradicional
¿De izquierda o de derecha? Mira, el movimiento Cinco Estrellas es un movimiento, digamos, nacional o nacionalista en cierto sentido, de izquierda, pues populista de izquierda. Es un partido no tradicional, aluvionista, que en las elecciones pasadas recogió, digamos, todo el descontento o gran parte del descontento de los votantes italianos y obtuvo, digamos, la mayoría. Pero para formar gobierno necesitaba aliarse con otros partidos y se aliaron con también el tradicional Partido Democrático, el PD, que viene siendo como el PSOE en España, pues un partido de izquierda, socialdemócrata de izquierda, pues, donde han confluido también personalidades tanto de centro como de izquierda. Entonces, bueno, se aliaron con este Partido Democrático y también con otros sectores, por ejemplo, y es extraño, con Salvini, que es el representante de la Lega del Norte, que antes se llamaba la Lega del Norte, ahora es la Liga, que creció pues como un movimiento inicialmente separatista del norte de Italia. Un partido de derecha, pero extrañamente pues se convirtió en un partido pragmático, se alió con esto y formaron gobierno, ¿no? Posteriormente, a raíz de la situación que se presentó con la pandemia del COVID y todo lo que eso significó a nivel social y económico para el mundo y para Europa y para Italia en concreto, y también con la invasión Rusia a Ucrania, se requería una persona digamos, con bastante cancha en el aspecto económico y con buenas relaciones tanto con Bruselas como con el resto del mundo. Entonces, en ese momento, quien representaba el primer ministro digamos, por Italia y por Cinco Estrellas era el profesor, ¿verdad? Mario Conte, pero hubo un cambio allí para colocar a otra persona que tuviese más relaciones con, digamos, con los sectores económicos y financieros, en este caso el banquero Mario Draghi, que había sido presidente de la Banca Central Europea, del Banco Central Italiano y con muy buena relación con el Fondo Monetario. O sea, era cómo gestionar esos fondos que autorizó Bruselas de asistencia económica en Europa. En ese momento, pues, sale Conte, entra este técnico y aparentemente eso causó un disgusto en Conte, en el primer ministro, al ser removido y se separó de otras tendencias del M5, se salió tuvo porque se lice de gobierno y formó su fuerza de M5 solo con él. Al caerse el gobierno ya no había ningún juego posible, ¿no? Ni siquiera, digamos, el presidente del Estado italiano, Mattarella, pudo hacer nada para resolver que perdurara ese gobierno, ¿no? Igual se salió la Lega, se cayó el gobierno y se llamó elecciones. En estas elecciones, pues ya el único partido o el partido más importante que se había mantenido fuera de esta coalición es Fratelli d'Italia, ¿no? Porque la Lega sí participó y de alguna forma ¿Y también. Fratelli d'Italia era de izquierda o de derecha? No, Fratelli d'Italia, liderado por la señora Berlusconi, siempre ha sido un partido de derecha. Incluso tuvo sus raíces sobre el movimiento social italiano, el MSI, que inicialmente era un partido neofascista, o sea, nacionalista que venía pues de cierta tendencia con algunos elementos pues que apoyaban, digamos, lo que había sido o lo que era la ideología neofascista. Pero digamos eso que la herencia de Mussolini, la herencia de Mussolini. O sea, la herencia de Mussolini salvando las distancias. Digo salvando las distancias porque ni siquiera la Meloni había nacido
cuando se cayó el gobierno de Mussolini, Bueno, ¿no? tú sabes que aquí en Venezuela, tú lo sabes, tú eres tan venezolano como yo, esa nostalgia por Pérez Jiménez, ¿no? Que lo han idealizado, ¿no? Y algunos, digamos, llegan a decir, eh, hay que pasar la factura a aquellos que inhabilitaron a Pérez Jiménez. O sea, y yo los veo, yo digo, bueno, pero estos tipos, ¿de dónde salieron? Con esa nostalgia. Pero bueno, esas cosas tú y yo le hemos discutido mucho. Entonces, estos partidos de No, derecha no estuvieron. en concreto, Fratelli d'Italia en las elecciones pasadas apenas sacó el 4%. O sea, prácticamente nada. Estaba dentro de lo que es partido de derecha, estaba muy fuerte, digamos, Forza Italia con el Cavaliere Berlusconi, que mandó varios periodos, y también la Lega, ¿no? Digamos, ese era el espectro de la derecha. Pero estos dos partidos se han venido más a menos, y mientras que la señora Berlusconi, perdón, la señora que representa pues al partido Fratelli d'Italia, la Meloni, pasó del 4% o ahora prácticamente un 26% de los votos en estas elecciones que se celebraron el día domingo. Y empujó de alguna forma al resto de la coalición de derecha, que al final sacaron como coalición alrededor de un 44%, ¿no? Todos, o sea, el Fratelli d'Italia sacó un 26.10 hasta ahora, pero por supuesto que lo que es Forza Italia, que sacó más o menos un 8,89%, y el de Salvini, la Lega, otro 8 y tanto por ciento, ¿no? Entonces, en general, ellos reunieron la gran mayoría del Parlamento. De hecho, tenemos allí, por ejemplo, que después de la reforma que se hizo a nivel de eliminar cargos en el Senado y en el Parlamento, quedaron 400 diputados en la Cámara pues, de Diputados, 400, y en el Senado quedaron alrededor de 200 senadores, ¿no? De esta cantidad, pues ellos sacaron, digamos, alrededor de 235 sillas, pues, de 400 en la Cámara de Diputados, o sea, una mayoría evidente, pues. Y en la isla del Senado, que son 200, sacaron 113. O sea, Los partidos. por lo menos pareciera, pero tú tendrías que ratificarlo, que esta sería una coalición un poco más estable, ¿no? No dependen de un voto, no dependen Aquí hay de una característica en las elecciones italianas, una característica, bueno, aquí es muy compleja la cuestión electoral, pero si tú te vas con una coalición como hizo Fratelli d'Italia, se fue con una coalición lógica, si se quiere, con los otros partidos de la derecha, en este caso Forza Italia y la Lega, al ganar como coalición, entras prácticamente con 100 y pico votos asegurados. O sea, hay digamos, una ñapa, por llamarlo de alguna forma, de ganar con coalición, cosa que no hizo el Partido Democrático, o sea, la izquierda, junto con Cinque Stelle, por esa ruptura que hubo de gobierno. Que fue una ruptura además lamentable, porque Mario Draghi venía haciendo un buen trabajo, pues, como primer ministro, sobre todo a nivel económico, pues. Y eso es uno de los problemas que hay de que el Ahora, PD. Salvatore, Europa ha cambiado, ¿no? Sucede que hay una especie de tutela ideológica de Bruselas. La, 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 la presidenta de la Unión Europea llegó y dijo hace 2 días en una declaración que a mí me pareció insólita, incluso pornográfica, que ellos estaban muy atentos a los resultados de las elecciones en Italia y que en todo caso podían aplicarle las mismas sanciones que a Hungría. Y entonces que hay, digamos, una ideología mejor y hay otra peor por anticipado. ¿Qué tipo de tutela es esa? Sí, es indudable que digamos que aquí se vio incluso como una amenaza con los fondos europeos, ¿no? Dirigidos a los diferentes países. Se vio como una amenaza. O sea, si te portas bien,
te damos los fondos. Y si no, bueno, siempre vamos a tener nosotros el volante en las manos. No cayó muy bien esa declaración de la señora von der Leyen. Indudablemente y ese es uno de los motivos precisamente por lo que la derecha obtuvo los votos que obtuvo, porque aquí incluso en Italia existe todavía mucha añoranza con lo que había antes de entrar a la Unión Europea, o sea, con la lira. La gente percibe de alguna forma, sobre todo el sur de Italia, que antes del euro con la lira podían tener un mayor poder adquisitivo, que en parte se perdió después con el euro, porque ahí se fortalecieron los países más poderosos de Europa, como fue el caso de Alemania y Francia, básicamente. Entonces estaba esa angustia, ese resabio, ¿no? con Europa en cuanto al desarrollo y al apoyo que podía brindar a los diferentes países. Entonces, eso viene a darle un caudal de votos también a la Meloni, que ha tenido una posición, no digamos de europeísta, pero tampoco de salirse de la comunidad europea, como algunos han especulado, ¿no? Sobre todo la izquierda, que sacó ese fantasma. La Meloni lo que ha dicho hasta ahora es que Italia debe tener una mayor presencia en Bruselas, o sea, que se le ha dejado de lado, siendo Italia lo que es, pues fundadora incluso de la Comunidad Europea, pues. Y entonces, bueno, tiene que tener un papel más relevante en la Comunidad Europea, hacerse O sea, el llamado de la Meloni es, o sea, debemos tener más participación y por lo tanto más injerencia. O sea, no solo debemos ser los que reciben el dinero y no nos toman en cuenta en el marco de las decisiones. O sea, Italia va a por su papel como una de las potencias industrializadas de Europa. Por supuesto, es la tercera economía de Europa, cuarta está España, y quiere hacer valer sus derechos, pues, ¿no? O sea, sobre ese aspecto, la Meloni ha dicho que hay que reprogramar algunas cosas y hay que hacer sentir más la presencia italiana en Bruselas y que sea tomada en cuenta Italia tal como Ahora, Salvatore, si bien es cierto que hay una especie de ayornamiento, de reacomodo, mejor dicho, político, o sea, la derecha toma posiciones, pareciera ser como tú lo planteas, que la coalición es un poco más estable, está más cómoda, o sea, no llega ella por un pelo, llega, digamos, cómoda con su coalición. Le tocará a ella mantener su coalición, obviamente. Ahora, luego del señor Draghi, que era como que el seguro económico, ¿no? Una persona que sabía que tenía relaciones. ¿Quién crees tú que va a ser el personaje que desde el punto de vista de lo económico garantice a Italia, de los italianos, esa seguridad, por esa seriedad en sus políticas? Bueno, hay que tomar en cuenta que quien hizo caer a Draghi no fue Fratelli d'Italia, ni fue la derecha, o sea, fue el movimiento 5 Stelle, ¿no? Por supuesto que si las cosas al final van como van, y la Meloni va a ser la primera ministra, pues. Todavía no se conoce el nombre, pero yo creo que de todo modo Draghi puede seguir siendo, digamos, un técnico aliado, si así ellos lo consideran, pues no es una persona de echar de lado. Además, Draghi ha presentado una serie de reformas y proyectos en cuanto atañe a Italia que deben ser seguidos de alguna forma. Ahora, bueno, decidirá, digamos, el nuevo gobierno y la coalición. Por supuesto que ahí el peso principal lo va a tener la señora Meloni por la cantidad de votos que obtuvo. Estamos hablando, como te dije antes, un 26% solamente Fratelli d'Italia, pues, y después 8% la Lega y otro 8% más o menos Berlusconi. O sea que es indudable el peso que va a tener la señora Meloni en las decisiones de lo que va a hacer ese gabinete. Pero, de todos modos, son sus aliados y tendrán palabra en muchos de los cargos que allí se van a tener. Pues todavía faltan las cifras definitivas. Incluso se hablaba de que si se obtenía una votación, que ahorita no recuerdo la cifra exacta,
dentro de esa gran mayoría que obtuvieron, que pudiera llegar hasta una cifra donde este gobierno que va a surgir ahora pudiera incluso reformar la Constitución italiana, ¿no? Se está hablando de un proyecto de la Meloni de ir del sistema parlamentario al sistema presidencialista, o sea, para crear una mayor estabilidad de los gobiernos, o sea, que tenga su quinquenio, pues, asegurado para poder desarrollar las políticas durante 2 o 3 años. Ahora, eso sería extraño en Europa, ¿no? Un régimen presidencialista, ¿no? Lo que pasa Sí. es que, bueno, tú y yo tenemos 40 años de amistad, ¿no? Y siempre te he dicho, Salvatore, pero es que esos allá de verdad abusan de la inestabilidad, ¿no? Y tú me dices, bueno, sí, ahí siempre hay inestabilidad gubernamental, pero hay estabilidad por debajo, ¿no? Hay estabilidad subterránea en las políticas. Sí. Sí, bueno, cada sistema tiene sus pros y sus contras, pero esa era una de las ideas que en algún momento planteó la señora Meloni. Yo no sé si se vaya a dar o no, pero en todo caso sí hay un problema allí en esa política, porque también se presta mucho. Hablamos de equilibrio, pero se presta mucho a personalismo, a intereses. O sea, a lo mejor una persona que tiene un 5, 6, 7% de los votos logra inclinar la balanza entre dos tendencias mayoritarias, pues. Entonces, ¿cuánto me das tú por esto, para mantener el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es, digamos, porque acá, al final la gente siente en Italia que no está votando por el presidente del gobierno, si lo que está votando por unos partidos políticos que al final son los que hacen y deshacen los gobiernos sin oír la opinión de los ciudadanos. O sea, en el interín no son consultados, pues, sino que todo se hace a trastienda dentro de la fuerza política en los parlamentos. Ahora, Salvatore, explícame algo para beneficio de los oyentes. Es un régimen parlamentario. ¿Cómo es, digamos, la organización regional? ¿Se eligen el equivalente a los gobernadores o es simplemente, o se eligen municipales, o sea, autoridades municipales, o las dos? No, esta elección prácticamente era, digamos, una elección política de gobierno, y en el caso de Sicilia, en Sicilia hubo, por tener autonomía y tener su propia regla, también hubo elecciones regionales, pues, de presidente de la región y de los diputados, digamos, por llamarlo de alguna forma, de la Asamblea Legislativa de Sicilia. Allí sí hubo 2 elecciones. Pero normalmente tú estás votando digamos, por el partido, ¿verdad? Y estás votando también en forma uninominal por personas, pues, que considera. Lo que no puedes hacer las 2 cosas, meter un signo de partido, meter otra persona al lado. O sea, dependiendo, si puedes votar por el Senado y puedes votar por digamos, por los diputados, pues, por nivel administrativo. Ahora, pero no, si tú no, tuvieras no, que... termina la idea. no digo, el sistema no es tan fácil, ¿no? Es ligeramente complicado. Pero al final son elecciones donde tú efectivamente eliges a los partidos y a la persona que va a representar. O sea, indirectamente le da fuerza, porque al final quien decide quién va a ser ahora el presidente del gobierno no es automático. O sea, eso lo decide la coalición mayoritaria que ganó, con consultas al presidente del Estado italiano, en este caso a Mattarella. Y él va a verificar si efectivamente esa mayoría, si hay ese equilibrio, etcétera, ¿no? Es una cuestión formal, pero también tiene, digamos, incidencia. Ahora, Suerte que no le preguntan a Francisco, porque Francisco tiene un celo por la izquierda que lo hace ser incluso indebidamente maleducado con los presidentes y líderes de derecha, ¿no? Bueno, eso es así, efectivamente. Ahora, las expectativas, bueno, son de que se estabilice, pues, un gobierno, digamos, serio, en cierta forma no nacionalista, pero sí con una gran incidencia sobre el tema nacional y el desarrollo,
Bueno, hay que hacer ahí una acotación, ¿no? El movimiento 5 Estrellas, a pesar de que tuvo esa decisión interna, logró buenos votos en el sur, ¿no? De Nápoles hacia abajo. Sacó el 15.4% aproximadamente, ¿no? O sea que se esperaba que sacara menos. Esas eran las expectativas, pero bueno, Conte logró de alguna forma subir. Pero lo que te quería decir a nivel de gobierno, bueno, ahí hay digamos, unos programas que algunos se han cuestionado, otros no se sabe muy bien, algunos es por lo menos en la cuestión europea, pues como te dije antes, se plantea una reforma que no se sabe todavía cuáles son, que es lo que va a plantear Italia, que según dijeron no es salirse de Europa, sino reforzar la presencia y las modificaciones que Italia tenga bien plantear. Sobre el tema nuclear, la cuestión no está muy clara, pero aparentemente algunos quieren seguir el ejemplo de Francia para tener una mayor independencia energética, pues, en ese caso de Rusia prácticamente. En cuanto al apoyo a Ucrania, sí es mayoritario, digamos, dentro de esta coalición de gobierno, de apoyar a Ucrania, incluso en el suministro de armas. Cosa que no toda la izquierda estaba de acuerdo. Por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas no estaba de acuerdo con proporcionarle armas a Ucrania, ¿no? Y en cuanto, digamos, a la política internacional, probablemente va a haber cambio. Eso es probable incluso que impacte en España con Vox, que mucha prensa ha dicho que se asemeja a Fratelli d'Italia, pero yo creo que hay diferencias importantes. También por el ejercicio de gobierno. Pues. Y Italia además, digamos, hay otra praxis política diferente a esa, ¿no? Y además, recordemos que se trata de una coalición, no es extrema derecha. Estamos hablando de centro derecha. O sea, ¿por qué? Porque ahí hay partidos como Forza Italia, que Berlusconi ha ejercido en diferentes oportunidades, o sea, que es un partido del estatus, un partido más bien conservador que ha ejercido el gobierno. Igual que digamos que la Lega, que ha sido ministro, el representante de la Lega. Ahora, esa era me quedan 2 minutos, pero yo no quiero que cerremos sin que tú me digas quién es ella, quién es la señora Meloni. Mira, la señora Meloni es una militante, digamos, desde que tenía 15 años. Es una persona preparada, se ha batido el cobre en la política, incluso fue ministra en el gobierno de Berlusconi, y ha venido ascendiendo, representando, digamos, ciertos valores, pues. Unos valores que ella emite como valores cristianos, valores familiares, no está de acuerdo, digamos, con darle un estatus a estos matrimonios de la comunidad LGTB, aunque, bueno, no es que los rechace, pero tampoco piensa que se deben instituir derechos. Con relación al aborto, ella ha planteado que antes que permitir, digamos, el aborto como tal, hay que buscar las formas para, digamos, prevenir y también para una vez que sucede ya la maternidad, darle asistencia a esas personas económicas de todo tipo para que no aborten antes. O sea, darle esa seguridad de que pueden tener su hijo y pueden tener asistencia del Estado. Eso es lo que está, digamos, planteando. Y en cuanto al desarrollo de Italia, pues por supuesto favorecer la economía italiana en contra también de todas estas importaciones que de una u otra forma, sobre todo en el sur, han afectado la agricultura, digamos, de esa parte de Italia, ¿no? Igualmente con las inmigraciones, buscar una inmigración legal y no la que ha venido pasando últimamente,
que han llegado miles y miles de refugiados o de personas que de una u otra forma huyen de África para llegar, y llegan casi todas en el sur de Italia, porque es lo que les queda más cerca. Les encanta Sicilia. Es lo que llega más, lo que pueden llegar, digamos, y también los barcos estos que los auxilian, que prestan esa ayuda, digamos. Aquí en América Latina los llaman coyotes. Yo no entiendo por qué en Europa los llaman, digamos, gente de buena fe que los auxilian. Eso es un negocio. Es un negocio de trata de gente. Sí, Víctor, la apertura que ha habido aquí de buscar y rescatar, y no tanto rescatar y favorecer la llegada, ha sido básicamente de la izquierda, pues de los partidos socialdemócratas y tal. Eso es lo que ha permitido. Y muchos de estos barcos son de ONG financiadas por Alemania, por el Reino Unido, por Holanda. Por foros. Supuesto que no los llevan arriba, ¿no? Los dejan todos en pequeñas islas de Italia, en el sur, que después, bueno, pero eso es otro tema. Mira, Salvatore, muchísimas gracias porque nos has dado una cátedra de política italiana. Aquí en Venezuela hay muchos italianos, y para nosotros lo que pasa en Italia casi que pasa en la vecindad. Deseo, por supuesto, para todos los italianos la mejor suerte, el mejor gobierno posible, y que en esta etapa pues sea más estable y todo sea a favor de los italianos. Espero volverte a usar como corresponsal, porque tú estás en los frentes de guerra: Italia, Cataluña, España. Esos son frentes de guerra nacionalistas. Pero bueno, fuerte abrazo, Salvatore. Saludos a la familia. Gracias, Víctor. Saludos a todos tus oyentes. Gracias. Nosotros vamos al corte y regresamos con Alexander Campos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim.
Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 26 de septiembre del año 2022, día de Santos Cosme y Damián. Pero bueno, ya estamos aquí con Alexander Campos y en el chat en vivo con María Macei, con Tamaris López, con Pedro de Armas, con Trini, en fin, con nuestros amigos de siempre. Alexander, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo está toda tu audiencia? Sí, todo bien. Si te sigo en tus redes, cosa que hago, veo que tienes una preocupación especial o una sensibilidad especial por eso que está pasando en Irán. Y revisando tu línea de Twitter, que saben que es Campos Alexander, caí en cuenta que todo régimen tiránico llega un momento en el que se equivoca, ¿no? Comete un pequeño error que se transforma en un grave problema político y reputacional. Eso es lo que pareciera que está pasando en Irán. Las mujeres decidieron no respetar más a los ayatolás, por lo menos en este momento, y los están desafiando. Y bueno, como todo el mundo sabe, ellos pueden matar a una o dos personas, pero no pueden, digamos, matar a la mitad de la población que son mujeres. ¿Qué mirada tienes tú al respecto? Bueno, digamos, Víctor, a mí digamos, yo tengo una posición de partida siempre muy optimista por la humanidad, llamémoslo así en sentido abierto. Es decir, creo que la humanidad como concepto tiende a la libertad, o por lo menos es lo que históricamente hemos visto. Y es verdad que pareciera que aunque los regímenes tiranos en muchos momentos parecieran ser inamovibles, irreprensibles, bueno, estar atados y bien atados, como decía el régimen franquista, pues bueno, la libertad se va colando por muchos huecos. Y bueno, yo siempre estoy atento a esas grietas y a esas manifestaciones de por dónde va asomando la cabeza la libertad, especialmente en estos pueblos que pareciera estar condenados a la opresión, como son el pueblo cubano, como son estos regímenes. Sí, los regímenes fundamentalistas, ¿no? Estamos conversando con Alexander Campos y estábamos haciendo... de corte. No te muevas demasiado porque se está perdiendo la señal. No, sí, disculpa, es que entró una llamada, más que todo, no tanto sino que entró una llamada, pero la corté. Dile a Nicolás que te llame después de las 12. Cónchale, no sé si será Nicolás II, pero este Nicolás no creo que me llame mucho. Mira, entonces lo que está sucediendo en Irán es eso, ¿no? A mi entender, es una manifestación de la libertad por cualquier resquicio, ¿no? Pero también si vamos nosotros viendo, también está sucediendo en Rusia en este momento,
muy interesante, porque si seguimos lo que está sucediendo en Rusia, nos podemos dar cuenta que también hasta hace una semana lo que parecía imposible, bueno, ya estás viendo muchas manifestaciones cada vez más. Por ejemplo, Daguestán tiene 2 días prácticamente en alzamiento general en contra de la movilización, pero las distintas manifestaciones a lo largo y ancho de Rusia en contra de la movilización son muchas. Lo mismo podemos ver en Cuba, que pareciera que allí no se mueve nada, que allí la cosa está digamos, atado y bien atado, y diariamente lo que estamos viendo es manifestaciones de diversas índoles. Pues yo lo voy viendo, voy registrando y lo hago público. A ver, precisamente porque también nos dice algo sobre cómo entender estas sociedades oprimidas. Hay algunos analistas que parten de que, bueno, mira, sencillamente hay una realidad y con esa realidad hay que contar, y a esa realidad hay que someterse. A esa realidad hay que someterse. Y lo que nos enseña la historia es que lo que pareciera sometimiento quizás no es sometimiento, y que la verdadera posición del líder que está a favor del pueblo no es de aceptación, no es de conformarse con la realidad aparentemente atada y bien atada, sino que debe estar al lado de ellos para que primero promover que esas grietas aparezcan, y después que una vez que aparezcan, aunque él no la haya promovido, alentarlas y estar al lado de su gente. Entonces, creo que para Venezuela eso es un ejemplo fundamental, porque tantas veces que hemos dicho, bueno, es que el venezolano ya está ya se adaptó al sometimiento. Es que el venezolano no se resiste, es que el venezolano tal. Yo lo he visto a lo largo de estos 20 y tantos años, lo he visto que lo han repetido, lo vuelven a repetir, y el venezolano una y otra vez vuelve a sacar la cabeza. Entonces, aquí hay dos puntos de vista. Uno, hacia el supuesto oprimido, o más bien al oprimido que supuestamente conforme, pero también hacia el liderazgo. Es decir, las dos, debemos prestar atención hacia las dos cosas. El liderazgo que acepta la visión que el tirano te promueve del sometimiento conforme, ese liderazgo no va a promover acción. Nos sigue llamando Nicolás. Nosotros estamos conversando con Alexander Campos, el director del Centro de Investigaciones Populares. Y claro, da mucho para pensar, porque de lo que se trata es de la capacidad de el momento de la respuesta, el que algunos no logran identificar. O sea, salgan, protesten. Es que todo tiene su momento y todo tiene su justificación, y en todo caso grupos dentro del país saben por lo que van a protestar y por lo que les vale la pena. Que en parte el problema de la política ha sido que no tienen ni la más remota idea. ¿Ok? Que no dan en el blanco, pero ni que les pongan el blanco detrás del arma. O sea, es increíble, y eso de lo que muchas veces se habla de conexión y de desconocimiento de la forma de ser de los pueblos, en este caso de los venezolanos. Claro, y fíjate lo interesante, porque lo interesante es que son los detonantes.
Pues, normalmente las grandes interpretaciones políticas pues dicen que los detonantes tienen que ser el hambre, situaciones críticas, situaciones límites, situaciones en las que todo el mundo está atento y esperando alguna reacción porque, bueno, hay una emergencia humanitaria, hay una situación generalizada de guerra, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, y resulta, fíjate, que en Irán tiene ya una semana con no sé cuántos muertos por algo, digamos, si se quiere, simbólico, es decir, el velo, algo que a lo mejor políticamente pudiese pasar inadvertido, que para los grandes analistas pudiesen no tener un significado extremo y no movilizante, porque, bueno, el velo no coloca en jaque la existencia de las personas, eso visto desde fuera, pero visto desde dentro precisamente tiene toda la urgencia de la falta de identidad, tiene toda la urgencia de la negación de la humanidad, tiene toda la urgencia de la no afirmación de la persona y de ahí la reacción. Y después los caminos y los derroteros de esa manifestación. Caminos autónomos, apolíticos, la mayoría apolíticos, apolíticos en el sentido de que no tienen una dirección política clara hasta el momento, y cada uno, eso es interesante, cada uno tomando su propia dirección. Y eso es interesante porque se nos dice, necesitamos cohesión, necesitamos un centro político, necesitamos coordinación. Bueno, esa es la arenga que se nos viene, que se nos viene desde los grandes centros de pensamiento del accionar político. Pero resulta que son microbianos en el caso venezolano, porque no salen de decir eso en los últimos 30 años y no entienden, o sea, mientras ellos hablan de la necesidad de la unidad, la guerra declarada, por ejemplo, entre Voluntad Popular y Primero Justicia, desmiente la buena intención de eso que ellos quieren llamar primaria, porque yo creo que el nivel de conflictividad porque se pusieron bravas dos facciones de los mismos saqueadores, el nivel de conflictividad que ellos mantienen no creo que se resuelva con una votación. Bueno, yo lo que quisiera, digamos, a donde estoy apuntando con mi reflexión, es que primero a que el discurso de la desesperanza es un discurso que asume la razón del opresor. Es decir, cuando usted da por terminada la carrera por la libertad de parte de la gente, cuando usted dice que el corazón de la gente ya se ha moldeado al modo que el opresor lo ha definido, usted lo que está diciendo es: yo he asumido el molde del opresor y la razón del opresor. Es decir, te conviertes en un agente del opresor, porque moldeas en tu cabeza al ciudadano del mismo modo que ha moldeado o que quiere moldear el opresor al oprimido. Entonces, tu accionar político no tendrá otra consecuencia sino el sometimiento. Es decir, no nos llevará lamentablemente a la liberación, porque la estructura y los puntos
partida y las nociones con las que se maneja no son nociones de libertad, son las mismas nociones del opresor visto desde el oprimido, pero desde el mismo punto de partida del opresor. No, totalmente de acuerdo. Además, muy bien dicho por ti. Y esto Ahora, hasta por sentido común. ¿cómo se diferencia? Pero al final, digamos, un tema del signo de los tiempos. Pero Claro. ¿cómo se diferencia la ingenuidad, o sea, el realismo de la ingenuidad? O sea, ¿cómo establecemos diferencias entre la verdadera esperanza y un discurso superficial, apocalíptico, mesiánico, pero que no tiene pies, no tiene base sobre el piso? Bueno, hay muchos signos. Hay muchos signos. El primer signo nos lo dice Jesús. Es decir, el primer signo es no solamente Jesús. Es decir, aunque es evangélico, nos lo dice pues también muchos textos fundacionales. Y es toda acción que no lleva a acción, sino a postrarse. Es decir, cuando un accionar político no lleva sino a seguir postrado, a mantener postrado, a mantener la misma estructura, a mantener la estructura de poder. Es decir, cuando lo que señala es la continuidad, ese es un discurso que está moldeado al modo del opresor. Jesús en eso es paradigmático. Si usted analiza todos los verbos que utiliza Jesús cuando se acerca al paralítico, al ciego, al endemoniado, todos son anda y ve, actúa, levántate y camina hasta el muerto. Es decir, siempre Jesús invoca precisamente eso, a que tienes que salir de ti, tienes que movilizarte, tienes que actuar. Ese es el principal, a mi entender, la principal señal de cambio. Aquel que no acepta la condición en la que está, aquel que no acepta su condición de ciego, aquel que no acepta su condición de oprimido, aquel que no acepta su condición de estar postrado en una silla de ruedas, sino que se revela ante su situación de enfermedad, ante su situación. Todo aquel discurso que diga que hay que aceptar la situación de enfermedad. Y con esto digo, todas las condiciones que te impone el sistema, todo el futuro y la esperanza que te impone el sistema. Eso es lo que estoy pensando cuando estoy hablando de ceguera, cuando estoy hablando de invalidez. Todo aquel que te dice debes permanecer en la silla. Es más, Jesús elogia eso. Perdonen a lo mejor las referencias a lo mejor tan evangélicas, pero es que a mi entender son muy significativas. Cuando le colocan al paralítico todas los impedimentos para ver a Jesús, y sus familiares y el mismo paralítico lo meten por el techo. Jesús, ¿qué es lo que elogia? Que Jesús lo que la audacia de no quedarse en el sometido al obstáculo, pasar el obstáculo y decir, no quiero estar aquí, yo veré qué es lo que sucede, a lo mejor tú no quieres curarme, no me importa, pero yo me voy a plantar delante de ti y que sea lo que tú quieras.
y que sea lo que tú quieras. Pero todas aquellas actitudes que dicen, aquí ya no se puede hacer nada porque el venezolano está oprimido, porque el venezolano ya tiene la cabeza al modo chavista, porque el venezolano es así o es asado, es decir, el venezolano está condenado a permanecer. Ese discurso no es liberador. Ese discurso no nos va a llevar a la libertad, porque el punto de partida de la libertad es precisamente asumir que la esclavitud puede ser superada, y asumir los retos que superar esa esclavitud nos lleva adelante. Bueno, es excelente tu reflexión, que yo creo que queda absolutamente clara y que te agradezco mucho que la hayas hecho hoy con la intensidad y la claridad pedagógica que acostumbras. Gracias, Alexander Campos, @CamposAlexan, por haber estado con nosotros hoy, 26 de septiembre. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine, nuestra productora Catherine Manzano, Julio Pinto en los controles, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Gracias a Tamaris López, a María Macei, a Trini, a Carlos, a Pedro y bueno, a todos los que se conectaron esta vez en el Top Chat en vivo del canal de YouTube de RCR 750. Gracias a todos, nos vemos el miércoles. Gracias, Alexander. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.